Libro 3. La sangre de Aníbal. 207 a.C. Iucunda macula est, ex inimici sanguine. Deja una mancha agradable la sangre del enemigo. Publilius Syrus. 24. Orongis. Orongis, Hispania, diciembre de 207 a.C. Estaban en las proximidades de Orongis. Publio estudiaba las murallas de la ciudad desde un altonazo. A unos pasos estaba su guardia personal. La campaña militar del nuevo año estaba siendo provechosa, pero no decisiva. Publio se sentó en una roca y repasó los últimos acontecimientos. Necesitaba ubicarse. Lucio, su hermano menor, había venido ese año y había conseguido traer refuerzos. 2 legiones. Las 2 legiones que no consiguió Lelio. Había que entender que la victoria de Baecula había hecho cada vez más difícil que Máximo pudiera mantener una constante negativa del Senado a enviar tropas a una región en la que no hacía Publio otra cosa que obtener importantes victorias. Los refuerzos fueron una gran noticia que agradó a todos, pero que hundió aún más a Lelio en su melancolía. De un tiempo a esta parte se mostraba cada vez más distante, y que su joven hermano hubiera conseguido lo que él no hubiera podido hacer, le debía de haber desmoralizado aún más. Para colmo, Silano, un recio oficial que había venido de Roma con los refuerzos de Lucio y que Publio había enviado como avanzadilla con parte de las tropas, había conseguido una sonada victoria sobre los cartagineses apresando a uno de sus comandantes, un tal Janón, que ahora tenían preso en Tarraco. Publio sabía que Lelio había esperado recibir el encargo de esa misión, y sin embargo tuvo que ver cómo él prefería dar el mando a un recién llegado, a un recomendado de su hermano. Publio carraspeó y escupió en el suelo. No se puede confiar en quien está ofuscado y distante, y además, la victoria de Silano había confirmado que su decisión había sido la correcta. Luego vino lo más difícil, partir junto a su hermano para reunirse con Silano y con todas las tropas, 4 legiones, para marchar contra Giscón y así acabar de una vez por todas con los ejércitos púnicos en Hispania, pero una vez más, dejando a Lelio al mando de la retaguardia. En la cabeza de Publio persistía el rostro impasible de Lelio recibiendo las órdenes. Necesito a alguien de confianza en la retaguardia, por si pasa un desastre. Si caemos derrotados, necesito que cuides las fronteras. Y si es necesario, que lo organices todo para que mi mujer y mis hijos regresen seguros a Roma. Lelio había sentido con la cabeza, pero Publio necesitaba una confirmación. Te encargarás de eso, ¿verdad? Siempre he cumplido tus órdenes, respondió un lacónico Lelio. Me debo a un juramento. Y se dio media vuelta para alejarse, pero se detuvo un segundo y añadió una frase. Tu familia estará segura, por Hércules. De eso no debes preocuparte. Y partió. Aquellas palabras reconfortaron algo el ánimo de Publio, no tanto por su contenido, pues estaba claro que Lelio defendería a su familia de todo mal con su propia vida si era preciso, sino por el mero hecho de que Lelio las pronunciase. Publio se debatía en la forma de poder reconciliarse con él, y sabía que sus decisiones durante la nueva campaña, oportunas desde el punto de vista militar, no habían ayudado a corregir el enfriamiento de su relación desde la discusión de Baecula. Solo quedaba pendiente el asunto de Asdrúbal Barca, quien después de Baecula, tras reunirse con Giscón y Magón, había pactado con los otros 2 grandes cartagineses que éstos permanecerían en Hispania, mientras él cruzaba los Pirineos y la Galia para atacar Italia por el norte. Si eso ocurría, el Senado no se lo perdonaría nunca, y todo sería aún mucho más difícil para él. Pero ahora debía ocuparse de lo que estaba en su mano, Giscón y Magón, y que Roma se ocupara de Asdrúbal Barca si llegaba a Italia, y si no, haberle enviado refuerzos antes de Baecula. Eso no le dejaba dormir por las noches. La voz de su hermano Lucio irrumpiendo en su mente hizo que Publio regresara a la realidad que le rodeaba.
Orongis, Hispania, y la lucha contra Giscón y Magón. ¿Has decidido ya qué debemos hacer? Era la voz de su hermano menor, Lucio, que había llegado junto a él, pasando entre los lictores que no habían dudado en hacerse a un lado para dejar paso al hermano de su general en jefe. Publio le miró hacia arriba desde su improvisado asiento. «Algo he pensado, sí, hermano. Creo que debemos replegarnos». Lucio lo miró intrigado. Giscón estaba apenas a unas jornadas de marcha tras los poderosos muros de Gades. Publio decidió completar su comentario con una detallada explicación para que su hermano comprendiera el porqué de su decisión. Giscón ha repartido su ejército por las ciudades de toda la Bética. Los cartagineses están atrincherados en diferentes fortalezas. No tenemos tropas para asediarlos a todos, incluso con los refuerzos que has traído. Y ellos no requieren combatir en campo abierto, no después de la derrota de Hanón de este año. Están agazapados, esperando mejor oportunidad. Así que concentremos nuestros esfuerzos en tomar una sola de esas ciudades, como mensaje para el resto de las poblaciones que aún les apoyan. Será esta, Orongis, la que asediaremos. Mejor dicho, la que asediarás tú, hermano, con 2 legiones. Yo me retiraré al norte con las otras 2 legiones. Si detectas movimientos de tropas cartaginesas, retírate al norte sin dudarlo. Yo debo buscar nuevas alianzas con los iberos y afianzar nuestro dominio en el este y en la región del Ebro. Si dejamos a Lelio con pocas tropas mucho tiempo, los iberos pueden rebelarse. Por tu parte, ocúpate de Orongis. Es una de las fortalezas más accesibles de todas las que han usado los cartagineses para refugiarse. Y desde Orongis tendremos el control de algunas de las minas de plata de la región. Eso agradará al Senado. Eso es lo que haremos. Tengo que hacer algo para compensar que Asdrúbal Barca se nos haya escapado». Lucio estaba asintiendo cuando un mensajero a caballo llegó levantando el polvo del camino. Por sus ropas sucias y su faz sudorosa, parecía que aquel jinete llevaba días sin parar de cabalgar. Venía escoltado por otros jinetes que se habían detenido a 100 pasos de distancia. Parecía traer noticias de vital importancia. Publio se situó delante de su hermano, de Silano y del resto de los oficiales. El jinete desmontó y se puso frente al general en jefe de las tropas romanas en Hispania. Parecía nervioso, feliz, orgulloso, una mezcla confusa de sentimientos. Publio le estudió con atención mientras el soldado alargaba la mano con unas tablillas con el sello del Senado. Un correo oficial. 25. El encarcelamiento de Nevio. Roma, diciembre de 207 a.C. «Imbéciles, hoy me detenéis a mí y mañana seréis más carnaza para esta guerra». Nevio luchaba por zafarse de los fuertes brazos de los 2 triunviros que lo arrastraban hacia la puerta. Estaban en casa de Casca, el patricio que financiaba las obras de Plauto, quien se lanzó contra los legionarios para socorrer a su amigo, pero el propio Casca, ayudado por 2 de sus esclavos, se interpuso entre el comediógrafo y los legionarios. Nevio seguía gritando. A Plauto, aunque la irrupción de los triunviros le había sobresaltado, no le sorprendía que Nevio fuera finalmente prendido. Desde que Roma pareciera cubierta de pintadas con los ingeniosos versos de Nevio contra los metelos, estos no habían cesado en solicitar la detención del escritor. En un principio todo pareció que iba a quedar en anécdota, pues a las pintadas de Nevio parecía que los metelos solo responderían con más pintura. Dabunt malum metellina evio poetae, que dependiendo de cómo se interpretara malum, como manzana, símbolo de regalo, o como mal, daba lugar a lecturas muy distintas. Los metelos darán un regalo al poeta Nevio, o, lo que sin duda querían decir, los metelos darán su merecido al poeta Nevio. Hasta el propio aludido concedió a sus colegas escritores que los metelos habían estado elegantes en la respuesta, pero Plauto no compartía la ligereza con la que Nevio y el resto de los amigos interpretaba aquellas palabras. La irrupción de los triunviros en casa de Casca, cogiendo con violencia a Nevio,
y llevándoselo preso con dirección, muy probablemente, a las horribles cárceles de Roma, era una contestación mucho más acorde con lo que Plauto había estado temiendo en las últimas semanas. ¿Sabías tú algo de esto?, preguntó Plauto a Casca con una mirada furiosa, asido aún por los esclavos del patricio. No, te lo juro por los dioses. Nevio desapareció por la puerta. Plauto se deshizo entonces del abrazo de los esclavos de Casca y salió al umbral. Nevio había cedido y caminaba rodeado de media docena de triunviros. Se volvió y al ver a su amigo en el dintel de la puerta le lanzó una petición. «Llévame al menos algo para escribir, y comida». Giraron la calle para perderse por el camino sagrado que transcurría junto al templo de Júpiter Stator. Plauto comprendió que tendría que terminar pronto una nueva obra, para con el dinero de la misma obtener los recursos necesarios para sobornar a los guardias de la cárcel y poder visitar a su amigo. Se sintió impotente, iracundo, traicionado. Los dioses volvían a cebarse en cualquier hombre que se dijera amigo suyo. 26. El mensaje más cruel. Campamento general romano junto a Canusium, noviembre de 207 a.C., un mes antes de que Publio reciba el correo oficial del Senado. Nerón estaba satisfecho consigo mismo, no solo por la victoria absoluta contra Asdrúbal Barca y todo lo que eso suponía en la larga guerra contra Cartago, sino por el plan que debía ejecutar esa mañana, en la que acababa de retornar desde el norte del campamento general romano emplazado frente a los cuarteles de Aníbal y sus tropas en las proximidades de Canusium. Nerón había apenas dormido un par de horas, pero con la primera luz del alba salió del Praetorium y ordenó que trajeran la cesta en la que traía el mensaje para Aníbal Barca. Un centurión trajo la cesta y la puso a los pies de Nerón. El cónsul se agachó para examinar su contenido. Al inclinarse, un olor nauseabundo le produjo arcadas. «Que lancen esta cesta contra el campamento de ese condenado Aníbal. Usad una catapulta, pero antes, exhibid a los prisioneros encadenados delante de las empalizadas. Luego lanzad la cesta. Eso será suficiente», dijo y se retiró un par de pasos. Vio cómo el centurión le saludaba con la mano en el pecho y cómo se inclinaba para levantar la cesta al tiempo que mantenía su rostro girado para evitar el mal olor. En un principio, Nerón había pensado que todo aquello era innoble. Sin embargo, fue la carta de Fabio Máximo la que le persuadió. Para acabar con Aníbal no era bastante derrotar a su hermano, como habían hecho con el Metauro al norte de Italia, y que el mayor de los Barca lo supiera. No, todos los mercenarios, iberos, galos, númidas y africanos debían sentir el oscuro manto de la derrota completa apoderándose de sus almas. Campamento general de Aníbal junto a Canusium, finales de noviembre de 207 a.C. Aníbal descendió de la empalizada de su campamento. No necesitaba ver más. Los romanos se entretenían haciendo que centenares de galos, iberos y africanos cubiertos de cadenas, muchos de ellos malheridos, pasearan por el exterior del campamento romano. Estaba claro lo que eso significaba. Asdrúbal había sido derrotado. Los romanos habían evitado que sus fuerzas y las de Asdrúbal se unieran. Luego habían acorralado a su hermano y derrotado su ejército. Quizá los romanos habían atrapado a algunos de los mensajeros enviados por él para coordinarse con Asdrúbal. Aníbal aún rumiaba sobre el tamaño auténtico del desastre en el que había incurrido su hermano, cuando una especie de piedra cayó del cielo, apenas a 100 pasos de donde se encontraba. ¿Iban ahora a atacar los romanos y empezaban usando las catapultas? Eso no les conseguiría victoria alguna. Dispersaría a sus tropas hasta que se les agotaran los proyectiles, pero no cayeron más piedras. Un negro presentimiento rasgó el corazón del temible guerrero. Aníbal sintió un dolor punzante por lo tenebroso de sus pensamientos. No se atreverían a tanto, ¿o sí? Por primera vez,
Desde que empezara sus luchas en Iberia, Aníbal se quedó petrificado. No se había sentido así de impotente desde la muerte de su padre Amílcar junto al Tajo. Vio cómo Maharbal, que le seguía, le adelantaba y se aproximaba hacia la piedra. Aníbal lo vio acercarse primero y luego perderse entre el círculo de soldados africanos curiosos que habían formado un corro en torno al proyectil lanzado por los romanos. De pronto, se escuchó como un grito ahogado procedente de las gargantas de todos aquellos hombres, y luego Aníbal vio los rostros de espanto de los que se alejaban, tomando distancia del lugar donde había caído el proyectil, como quien busca distanciarse de una desgracia que no le incumbe. Aníbal presenció cómo todos los guerreros se iban apartando e incluso impedían que otros se aproximaran murmurando palabras que helaban los rostros de los recién llegados. Solo Maharbal permanecía arrodillado junto al proyectil. Aníbal se fue aproximando despacio. Primero, unos pasos. Luego se detenía. Daba un paso más y volvía a detenerse. Cuando apenas estaba a 10 pasos del proyectil, Maharbal se levantó y al hacerlo dejó visible lo que parecía ser una manta vieja, teñida de rojo de forma irregular, como a manchas. Una amplia pieza de tela que cubría algo que aterrorizaba a todos sus hombres. Aníbal buscó la mirada de Maharbal, pero éste, incapaz de mirarle a los ojos, había cerrado los suyos y parecía sollozar del modo más contenido que podía. Aníbal tragó saliva. Sus peores presagios parecían cobrar vida, pero no lo dudó y avanzó un paso, 2, 3, 4, 5, 6. Se frotó el rostro con el dorso de la mano derecha. 7. Se restregó el ojo sano con el dorso de la otra mano. 8. Inspiró aire. 9. Empezó a agacharse. 10. Se arrodilló. Tomó la manta y empezó a descubrir aquello que tanto pavor había causado a todos. Con la pesada lentitud del que se sabe curtido por el sufrimiento, decidió encarar con decisión aquel horror. Debajo de un pliegue había otro, y luego otro. Así que al final tiró con fuerza de la manta para terminar con la tortura de la incertidumbre. Y girando, como una piedra redonda, rodó por el suelo la cabeza cortada de un hombre, dando 2, 3, hasta 4 vueltas y quedar con la faz hacia el cielo. Un rostro herido, cortado por varias espadas romanas y podrido por los días de viaje desde el norte. Pero pese a las facciones desfiguradas y el rictus hierático de aquella cara, ante sí Aníbal reconoció, con la infinita paciencia del que se sabe dispuesto a sufrir más allá de lo imaginable, el rostro de su amado hermano Asdrúbal. Solo entonces comprendió Aníbal la auténtica dimensión del desastre que había acontecido junto al río Metauro, donde su hermano se había abatido, leal a su causa, a su familia, leal a él, hasta la mismísima muerte. Pero él, Aníbal, siempre enterraba con honor a cuantos generales y cónsules romanos había abatido, y cuando los romanos cumplían las leyes de intercambio de prisioneros, él también las contemplaba. Había incinerado en enormes piras funerarias los cuerpos de Cayo Flaminio, Emilio Paulo y hasta el propio Claudio Marcelo, y sin embargo los romanos le devolvían aquellos gestos de nobleza y respeto por sus generales, decapitando a su hermano y arrojando su cabeza desde una catapulta. Los hombres temieron la reacción de su general. Algunos oficiales veteranos recordaban aún el grito desgarrador que Aníbal lanzara en Iberia cuando descubrió el cuerpo de su padre muerto en la batalla junto al Tajo, y esperaban escuchar aquel temible alarido. Pero los segundos pasaban, y Aníbal permanecía arrodillado ante la cabeza de su hermano muerto. Al cabo de un minuto de denso y pesado silencio, llegó algo más doloroso aún que la muerte y el horror. A los oídos de todos los cartagineses presentes llegaron las risas, carcajada a carcajada, de las crecidas legiones romanas. Y si todas aquellas risas atravesaron sus almas, en la cabeza de Aníbal aquellas carcajadas dejaron para siempre
la indeleble marca del odio frío y calculador, más allá de la razón y la lógica. Era aquel un odio que solo se diluiría con sangre vertida en un momento indicado, en un momento concreto, allí donde más daño hiciera al hombre u hombres, no solo que hubieran ejecutado a su hermano, sino también a los que hubieran tomado la decisión de tratarlo con aquella vileza, aún después de muerto. Aníbal toma la cabeza de Asdrúbal y la abraza en su regazo y en silencio, sin que nadie oiga palabra alguna. En secreto, ante los ojos atónitos de sus dioses, Aníbal jura que se tomará la más pérfida de las venganzas contra la mente que hubiera elucubrado semejante humillación. Algunos dicen que aquella mañana Aníbal, arrodillado, abrazado la cabeza de su hermano muerto, lloró, pero otros aseguran que no hubo ni una lágrima vertida por el general en jefe de Cartago, solo silencio, un silencio largo y espeso que oscureció el día. Un trueno resonó en el cielo y en unos minutos empezó a llover, no una tormenta henchida de relámpagos, sino una lluvia fina e intensa, que lo empapaba todo, pero que a la vez parecía limpiarlo todo. Los recuerdos, la memoria, el dolor. Maharbal se acercó a Aníbal y con tiento le habló al oído. Aníbal asintió y se levantó. Que tras la lluvia tomen leña seca de la que tenemos guardada para las hogueras, y en cuanto a Maine se levante una pira funeraria y que en ella quemen la cabeza de Asdrúbal, mi hermano, un gran general de Cartago, un leal a nuestra causa, sangre de mi sangre. ¿Te encargarás de que sí se haga, Maharbal? El interpelado asintió y Aníbal le cedió la manta ensangrentada con la cabeza decapitada de Asdrúbal. Maharbal la tomó como el padre que toma un recién nacido por primera vez, con la misma torpeza y con el mismo cuidado. Aníbal le miró a los ojos y supo que sus órdenes serían ejecutadas como había indicado. Siempre había apreciado tener a Maharbal a su lado, incluso cuando discutieron en el pasado, pero ahora más que nunca agradecía tener a un noble cartaginés de su capacidad y de su lealtad para apoyarse, porque por primera vez, desde que comenzara aquella guerra, Aníbal comprendió que todos sus planes se habían quebrado y que ahora nadarían contracorriente, enfrentándose a una Roma más vanidosa y henchida por la sangre púnica derramada en el Metauro. Para cualquiera aquel golpe sería definitivo. Para cualquier otro general, aquella muerte, aquella cabeza decapitada, significaría el desplome de su espíritu de lucha. Pero Aníbal, mientras se alejaba solo, seguido a distancia por su guardia personal, observado por todos los iberos, africanos, númidas y galos de sus tropas, empezó a maquinar la forma de rehacer sus fuerzas, de contraatacar y de mantenerse en Italia acechando, combatiendo, hasta que se le ocurriese la forma de volver a acorralar a los romanos por un lado, y por otro, discernir la mejor forma de ejecutar su decidida venganza. De su firmeza nacería de nuevo el pavor en Roma, pues alguien que ha sido castigado como había sido castigado él, no debería de poder rehacer su ánimo. Pero él, Aníbal Barca, pese a todo y pese a todos los romanos, se reharía, y con su reacción, que con toda seguridad no encajaría en lo esperado por Roma, la propia Roma tendría un nuevo temor. Aníbal no es un hombre, no se detiene ni ante la muerte ni ante la tortura de su hermano. Solo entonces entenderán los romanos que con él solo había ya una paz posible, y aquella pasaba porque o bien Roma se rindiera, o bien Roma le aniquilara, pero a él mismo, no a otro hermano, general, amigo o ciudad. Aquel día decidió Aníbal, al tiempo que entraba en su tienda y se sentaba en su butaca cubierta de pieles de león traídas de África, que incluso si Cartago caía derrotada, ese no sería el final de su lucha. Una Roma que combatía de aquella forma no merecía regir el mundo. Él lucharía hasta el final. Solo los dioses sabían quién sería más fuerte. O quizá ni ellos mismos lo sabían, y se entretenían contemplando la lucha. Aníbal se sirvió una copa de vino.
Los esclavos no habían entrado por respeto. Aníbal levantó su copa en alto y brindó mirando al cielo. Espero que disfrutéis, dioses del mundo, romanos y cartagineses. Espero, Baal, que encuentres gozo y diversión en este combate, porque aquí, desde hace tiempo, solo se siente el cansancio de la lucha y el sufrimiento por los seres queridos perdidos en combate. Primero mi padre y luego mi hermano. Pero ya no me importa. Ya apenas nada me importa. Bebió de la copa con ansia y vació su contenido. Volvió a servirse y volvió a brindar mirando al cielo. Sentaos todos, divinas criaturas que regís nuestros destinos, porque aunque penséis que esta lucha entre Roma y yo puede estar llegando a su fin, solo os anuncio algo que puede que os sorprenda. Esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar. Y Aníbal volvió a vaciar su copa. Aníbal miró su mano derecha cubierta de anillos consulares, pero se quedó mirando el anillo de plata y con una turquesa que lucía en su dedo meñique. Era diferente a los demás, de plata y rematado en una piedra que podía abrirse para vaciar el polvo que contenía su interior. Aníbal pensó, por primera vez en su vida, en suicidarse. Pero la idea pasó y se fue. Quedaba su hermano Magón. Él debería reemplazar a Asdrúbal y atacar por el norte. El plan no había fracasado por completo, solo se había detenido. En el exterior la lluvia arreciaba torrencialmente. Lluvia sobre los vivos, como si todos los dioses de Cartago no hicieran otra cosa que llorar y llorar. 27. Ansia. Tarraco, diciembre de 207 a.C. Publio estaba en pie, con las manos apoyadas sobre la mesa del tablinium, en su domus en Tarraco. Por su cabeza pasaba el recuerdo de aquel correo oficial que trajo la noticia de la muerte de Asdrúbal Barca. Eso debía significar un punto de inflexión en aquella guerra, pero ni Aníbal había abandonado Italia, ni él había conseguido desbloquear la situación en Hispania. Era cierto que su hermano Lucio había logrado conquistar la ciudad de Orongis con sus minas, y que Giscón se había retirado, pero Publio sentía que todo estaba en una calma extraña, incierta. Cartago no daba señal alguna de agotamiento, y todo apuntaba a que la guerra continuaría como si la batalla de Metauro no hubiera tenido lugar. Aníbal estaba sufriendo ahora en sus propias carnes el derramamiento de sangre de su mismísima familia, como años atrás le ocurriera a él, a Publio, cuando padeció la muerte de su padre y de su tío a manos del propio Asdrúbal Barca. ¿Cuántos más habrían de morir en uno y otro bando, hasta que o bien el Senado de Roma o bien el Senado de Cartago dieran su brazo a torcer? Publio tenía la imprecisa sensación de estar perdiendo perspectiva sobre los orígenes o sobre el fin último de aquella contienda que estalló cuando él tenía apenas 17 años, y que a sus 28 años, con decenas de miles de soldados muertos por ambas partes, seguía dilatándose en el tiempo. ¿Es cierto lo del decapitamiento de Asdrúbal? Emilia le hablaba detenida en el umbral del tablinium, su pequeña y delgada figura asomando entre la pared y la cortina que separaba el despacho del atrium. No había tenido tiempo de compartir con ella detalles, como era su costumbre, sobre los últimos informes de Roma desde su llegada del sur. Publio levantó la mirada de los mapas, pero no dejó de apoyarse sobre la mesa con las manos. Eso parece. No creo que haya sido buena idea cebarse así con el hermano de Aníbal. Es decir, y Emilia dudó antes de añadir algo más. Incluso si fue el que mató a tu padre y a tu tío. Un error, sí, confirmó Publio con seriedad. Yo no lo habría hecho. Se equivocaron en Roma. Además, Asdrúbal abatió a mi padre y a mi tío en batalla. Aquí le han cortado la cabeza después de muerto, y arrojarla al campamento de Aníbal no hará sino enfurecer al general cartaginés. La verdad es que prefiero estar ahora en Hispania y saber que así sabrá él que nosotros no tenemos nada que ver con lo de su hermano. ¿Cómo crees que habrá reaccionado?
preguntó Emilia. Publio meditó su respuesta y frunció el ceño. No lo sé, pero estoy seguro de que intentará averiguar quién es el culpable e irá por él. Yo lo haría. Dicen que fue Nerón, apostilló Emilia. Sí. Publio dejó de apoyarse sobre la mesa y se sentó en una butaca. Emilia seguía en el umbral. Sí, puede que le tuviera ganas desde que Asdrúbal lo engañó en Hispania y se le escapara de aquel desfiladero. Pero no me encaja. Es algo demasiado retorcido. Ahora hablaba ensimismado como si nadie le escuchara. Demasiado retorcido para ser idea de Nerón. Pero no es nuestro problema. Y la guerra transforma a la gente. Y llevamos tantos años de guerra. Emilia sintió que era como si Publio hablara a sí mismo sin saberlo. Desde que había llegado del sur apenas habían hablado. Publio solo parecía tener tiempo para sus oficiales, para asegurar los suministros de las tropas para el invierno, para organizar los planes de una nueva campaña. Era como si tuviera prisa por acabar con todo aquello, y la única forma que hubiera encontrado era la de preparar una gran campaña final contra Giscón. Emilia estaba algo asustada, pero no sabía cómo decírselo a su marido. No sabía si decírselo a su marido. ¿Cómo va todo?, preguntó al fin en voz baja. Publio enfocó con sus ojos la silueta de su mujer. Era como si viniera de algún lugar lejano. Bien, bien. Voy a mandar a Lucio a Roma con el botín de Orongis y con los prisioneros cartagineses. El Senado debe ver que aquí conseguimos avances, pese a que dejara que Asdrúbal se escapara por el norte cuando aún no teníamos refuerzos suficientes. Y además necesito a Lucio en Roma para que me informe de las maniobras de Fabio Máximo en el Senado. Y luego he de organizar un ataque frontal contra Giscón. Esto dura demasiado. Llevamos 3 años en Hispania y el objetivo es África. Aquí Publio se aceleraba al hablar. África. Todo este tiempo en Hispania nos distrae de lo realmente importante. Emilia sentía que estaba molestando a su marido, pero el miedo le hacía ser aún más inquisitiva. Si envías a Lucio a Roma, ¿contarás con Lelio en la próxima primavera? Publio la miró con intensidad. Emilia bajó la mirada. No, dijo el general romano con dureza. Emilia hizo ademán de irse y Publio se sintió mal con respecto a su mujer, así que completó su seca respuesta con algunas palabras en tono más suave. No debes hacer caso a mis modales, Emilia. Estoy cansado y nervioso. Quiero terminar con esta guerra y quiero hacerlo pronto. Tú misma me hiciste jurar que acabaría con ella lo antes posible y en ello estoy, para que nuestro hijo no tenga ya que enfrentarse a Aníbal, para que no herede de mí lo que yo recibí de mi padre y de mi tío. Con Lelio no contaré, al menos no en la primera línea, porque está extraño, lejano, desde que se enfrentara conmigo en Baecula, y hasta cierto punto que Asdrúbal llegara a Italia le da parte de razón, aunque sigo pensando que hicimos bien en no seguir a Asdrúbal porque no teníamos bastantes tropas. Pero eso ya es el pasado. Tengo a Silano y a Marcio, y a Terebelio, y a Digicio y a Mario, todos ellos excelentes tribunos y centuriones, y leales. Con ellos puedo dirigir la campaña de primavera. Emilia pensó en defender a Lelio y en interceder por él para que el enojo de su marido se redujera. En el fondo de su alma, Emilia estaba segura de que sin Lelio, la victoria final sería imposible. Pero estaban enfadados el uno con el otro por una estúpida discusión, y el orgullo de ambos parecía haber levantado una muralla insalvable para todos. Una muralla que se mantenía como si alguien la alimentara en secreto. Pero Emilia no entendía quién podría querer una cosa así, y menos aún por qué. Emilia sintió y cubrió su rostro con una sonrisa. Su pequeña silueta desapareció tras la cortina. Publio se quedó sentado contemplando los mapas, mientras su mente intentaba decidir cuál sería el enclave perfecto donde librar una batalla campal contra Giscón. Estaba ahito de luchar y luchar sin fin. Sus ojos se detuvieron sobre la localidad de Ilipa. Tenía prisa. Hispania le alejaba de África. Prisa, ansia. 28.
Un astuto consejo. Gades, Hispania, diciembre de 207 a.C. Giscón, sentado frente a su tienda, meditaba. No estaba contento, pero tampoco se sentía derrotado. Orongis había caído y los iberos reclutados por Magón y el ejército del general Janón habían sido masacrados por los romanos. El propio Janón había sido apresado y en esas fechas ya debía de estar cubierto de cadenas en el fondo de alguna quinquerreme enemiga camino de Roma. Giscón sonrió. Eso por imbécil. Recién ascendido a general y recién llegado a Hispania, el impetuoso Janón creía que acabar con el nuevo general romano era cosa de niños. Giscón dejó de sonreír. Eso sí, Magón, como su hermano mayor, se las ingeniaba bien para sobrevivir y escapar. Algo que no había conseguido su otro hermano, Asdrúbal. La derrota del Metauro era un duro revés para Cartago, pero era aún mucho peor para los Barca. Aníbal acababa de perder a uno de sus dos hermanos, los únicos generales en los que Aníbal confiaba realmente, junto con Maharbal. Pero Cartago era más que los Barca. Para empezar, estaba él mismo, Giscón. Pronto los romanos comprenderían que debían temer no solo por Aníbal, sino por otro general púnico. Con Asdrúbal Barca muerto, su ejército aniquilado, con Magón retirado y sin sus tropas, y con Janón prisionero de los romanos, la lucha contra el joven Escipión en Iberia era cosa suya. Sin embargo, Giscón tenía dudas. Había recibido noticias de Cartago. El Senado púnico estaba dispuesto a realizar nuevas levas y enviar más tropas de refuerzo, esta vez ya solo bajo su mando. Pero aún así, eso podría no ser suficiente para enfrentarse con un general romano que cada vez contaba con más y más apoyos entre los iberos. El general cartaginés Asdrúbal Giscón decidió hacer lo que hacía siempre que estaba confuso. Se levantó y fue directo en busca de la tienda de su hija. Sofonisba le recibió envuelta en una fina túnica de lana blanca de Tarento, inmaculada, que contrastaba con el tono oscuro de su suave piel. Llevaba el pelo negro largo, recién peinado, liso, brillante. En el brazo izquierdo lucía la preciosa alhaja de oro y rubíes, en forma de larga serpiente cobra, retorciéndose alrededor de su piel. Masinisa estaría contento si la viera, pero Giscón sabía que su hija solo se la ponía en privado y que en público, especialmente si el númida Masinisa iba a estar presente, nunca se ponía aquella joya. La joven gozaba aceptando los regalos del joven líder de los Maesili, para luego despreciarlos en público. Gozaba torturándole. «Mi padre busca consejo», dijo Sofonisba con una sonrisa de satisfacción, mientras se estiraba entre los almohadones del suelo de la tienda donde yacía medio tumbada, medio sentada. «Me alegro, porque es tan aburrido estar aquí sola». «¿Cómo sabes que busco consejo?» «Porque, querido padre, solo vienes a reñirme si me he exhibido en exceso delante de tus soldados o cuando buscas consejo. Y hoy no he salido. Estaba perezosa, montar a caballo, el polvo de los caminos, demasiado esfuerzo». Giscón se sentó en una pequeña silla frente a su hija. «Sea, busco consejo». Sofonisba se incorporó y se sentó recta sobre los almohadones esparcidos por el suelo de la tienda. «Te escucho, padre». Giscón la miraba. Siempre se sorprendía de volver allí, a comentar a una joven de apenas 19 años sus planes, sus dudas. Pero Sofonisba, desde siempre, desde que era un adolescente, parecía tener un don para dar consejos. No importaba de qué se tratara, de estrategia militar o de política, y su padre, hombre pragmático donde los hubiera, no tenía reparos ni sentía vergüenza en acudir a ella en busca de alguna idea. Y casi siempre salía de aquella tienda con alguna nueva forma de encarar sus problemas de la guerra, con algún plan en el que no había pensado. Así que Giscón descargó en su jovencísima hija todos los datos sobre la guerra con los romanos en Iberia.
las legiones de las que disponía el general Escipión, el reciente desastre de la derrota de Janón y Magón, la posibilidad de recibir más refuerzos de Cartago, la creciente popularidad del general romano entre los iberos. No hace falta que sigas, padre, le interrumpió Sofonisba al tiempo que se reclinaba de lado sobre los almohadones y se miraba distraída la valiosa joya regalo de Masinisa. Está muy claro lo que debes hacer. Giscón la miró incrédulo. Estaba acostumbrado a las burlas de su hija y a su constante aire de superioridad. Se lo tenía consentido y eso no le molestaba. Pero lo que no veía era que pudiera haber sido tan claro en todo aquello que él no acertara a detectar con tanta rapidez. Sofonisba continuó hablando. Sabía que su padre, como todos los hombres, como los niños, necesitaban que lo evidente les fuera explicado despacito. Teníais superioridad numérica frente al general romano, pero a poco la habéis ido perdiendo. Primero se marchó Asdrúbal con gran parte del ejército, para hacerse matar en Italia. Luego Magón y Janón han demostrado su incapacidad y han perdido innumerables tropas. Tú, padre mío, al menos, con tu cautela has preservado a gran parte de tu ejército, y sobre eso debes fundamentar nuestra victoria. Pero es cierto que el romano es listo, y ha sabido granjearse el favor de muchos de los pueblos iberos. Estáis igualados en tropas, aunque con las nuevas levas quizá le superes de nuevo, pero está claro que necesitas lo que él ha conseguido, padre. Y Sofonisba calló. Giscón levantó las palmas de las manos hacia arriba, y como su hija seguía distraída, regocijándose en el brillo de su precioso brazalete, Giscón no tuvo más remedio que insistir. ¿Y qué es lo que necesito? Necesitas, padre, más iberos. Tendrás igual o más soldados africanos que legionarios tenga él, pero no puedes permitirte presentarle batalla sin conseguir refuerzos de los iberos. Necesitas más iberos. Bien, eso ya lo había pensado yo, dijo un irritado Gascón, aunque no fuera cierto que hubiera concluido que ese pudiera ser su punto más débil. La cuestión es cómo conseguir esos iberos. Sofonisba le miró levantando las cejas y suspirando, como quien se esfuerza por ser infinitamente paciente. Pídeselos a Emilce, padre. Giscón frunció el ceño y guardó silencio. Sofonisba apostilló unas palabras más. Llevas años cuidando de ella. Que te sea útil al menos una vez en su vida. Emilce es la esposa de Aníbal. Emilce es una princesa ibera, la hija del rey de Cástulo, o de eso se jacta. Si haces que les pida ayuda a sus padres no se lo negarán. Tú no me niegas nada. Seguro que sus padres tampoco, si no por amor a su hija, por temor a ti, y si no, por un temor aún mayor. Giscón la miró inquisitivo. Por temor a Aníbal, concluyó Sofonisba, divirtiéndose al ver cómo aquellas palabras herían el amor propio de su padre. Pero Giscón era diestro, a fuerza de experiencia, en encajar las cada vez más hirientes indirectas de su hija sobre su menor valía con respecto a Aníbal. Lo fundamental era que Sofonisba una vez más tenía razón. Asintió y sin decir más se dirigió a la puerta de la tienda. Sofonisba se levantó entonces de un respingo, como una leona que teme un peligro inminente. Padre, dijo, y Giscón se detuvo sin volverse. Mis últimas palabras eran una broma, pero sé que compararte con Aníbal es de las pocas cosas que te mueven a ser más valiente. Giscón se volvió hacia ella y afirmó con la cabeza con una expresión algo más relajada. Sofonisba se quedó tranquila. Su padre salió y la dejó de nuevo a solas. La joven regresó a sus almohadones. Debía controlar sus ataques de desdén. A veces tenía miedo de tensar demasiado la cuerda. Emilce escribía bajo la atenta mirada de Giscón. El general había insistido en que aquellos refuerzos eran fundamentales. En un principio, la joven princesa ibera pensó en resistirse, pero no veía con qué podía argumentar no pedir la ayuda que el general cartaginés le pedía. Giscón insistía en que pidiera aquellas tropas en nombre de Emilce y en nombre de su marido Aníbal. La joven,
Al igual que Giscón, sabía que de ese modo sus padres no se negarían y enviarían a sus mejores guerreros. Y no solo eso, sino que reunirían hombres de todas las ciudades y pueblos de alrededor. Lo harían por ella. Quizá todo fuera para bien. A lo mejor, aquellos refuerzos, junto con todas las tropas de los cartagineses, consiguieran al fin derrotar al joven general romano, como antaño hicieran, e Iberia estaría libre de los romanos, sometida a los cartagineses, eso sí, pero con su ciudad protegida por la alianza entre ella y su más poderoso general. Y sin embargo, cuando Emil se alargó la mano con aquella tablilla de cera y vio cómo el general Giscón la tomaba de su mano, Emil se sintió miedo. Si no responden como deben, lo pasarás mal. Emilce no dijo nada. Se limitó a ver cómo el general salía de su tienda, de su cárcel. Emilce no temía por ella. Sabía que sus padres responderían con todo lo que pudieran y aún más. Traerían caballos, suministros, armas. Emilce temía por ellos, por todo su pueblo. Tenía la extraña sensación de no haber escrito una simple carta, sino de haber redactado una sentencia de muerte. 29. Algo peor que la muerte. Canusium, Italia, diciembre de 207 a.C. El frío del invierno se hacía sentir por todo el campamento. Aníbal salió de su tienda y se acercó a una de las grandes hogueras que sus hombres habían encendido para calentarse durante el amanecer, mientras se distribuía el desayuno. Al aproximarse a Aníbal, el grupo de africanos e iberos que se habían arremolinado en torno a la gran hoguera se distanció de la misma para dejar un espacio prudencial entre ellos y su general en jefe. La dura figura de Aníbal se recortaba entre el resplandor trémulo de las llamas, proyectando una larga sombra sobre la tierra de Canusium. El sol no había despuntado, de modo que el fulgor de las llamas era aún intenso. En otro momento, la mayoría de los soldados que se habían apartado para dejar sitio a su general habría ido a buscar el calor de otra hoguera, pero en aquellos días de incertidumbre y dolor parecían encontrar más abrigo en observar la resuelta silueta de Aníbal, firme y sereno, frotándose las manos ante los leños ardiendo. Solo uno de entre todos aquellos hombres se atrevió a aproximarse al gran líder. Maharbal dio varios pasos hasta situarse junto al general, pero siempre guardando un par de pasos de distancia. Nerón nos ha enviado a 2 de los nuestros, 2 soldados que estuvieron en el Metauro. Supongo que quiere que nos cuenten lo que pasó para... Maharbal se detuvo, pero Aníbal concluyó la frase sin dejar de mirar el fuego. Para que sepamos lo completa que ha sido nuestra derrota en el norte, ¿no es eso? Y se volvió a mirar a su lugarteniente. Supongo que eso será. ¿Por qué si no liberar a 2 de los nuestros? También nos hemos enterado de que Crispino, el cónsul que acompañaba a Marcelo en Venusia, ha muerto por las heridas de aquella batalla. Maharbal añadió aquellas palabras con la esperanza de proporcionar alguna información que reconfortara a su general. Aníbal se giró de nuevo hacia las llamas y asintió antes de hablar. Esas son buenas noticias, pero ahora lo importante son los mensajeros de los que me has hablado. Que los traigan, poco importa lo que tengan que añadir. Nada será ya peor de lo que hemos visto y... De pronto el tono de Aníbal dejó de ser monocorde, cansado, y se tornó en un timbre vivo, intenso. Y es posible que averigüemos alguna cosa interesante. Maharbal empezó a retirarse confuso. Conocía bien el timbre resuelto que acababa de escuchar, y le había extrañado descubrirlo cuando el general debía aún estar completamente abatido por la muerte de su hermano, y en especial por la forma de su muerte. ¿Qué esperaba averiguar el general hablando con aquellos hombres? Si Nerón los enviaba no sería sino para acrecentar más su dolor. Quizá fue la noticia de la muerte de Crispino la que a fin de cuentas le había animado a algo. La voz del general se dirigió a él desde la hoguera. ¿Son africanos, iberos o galos, los prisioneros?, preguntó Aníbal. Africanos, mi general. Bien.
Siempre serán más de fiar que los iberos o los galos. Maharbal atravesó el campamento envuelto en sus reflexiones. En la puerta principal se encontró con los 2 prisioneros africanos. Ordenó que le siguieran. Los cautivos recién liberados caminaron cabizbajos entre las miradas de repulsa de los veteranos de Aníbal. Sabían lo que pensaba cada uno de aquellos experimentados guerreros. Llevamos aquí 11 años resistiendo a los romanos, y vosotros caéis en el primer combate. ¿Ahora qué haremos sin refuerzos? ¿Ahora qué haremos? Los 2 africanos caminaban con cierto esfuerzo, pues ambos estaban heridos, uno en un costado y el otro en una pierna. Los médicos romanos les habían cosido las heridas de forma rápida y desinteresada. Solo les preocupaba que sobrevivieran unas horas, las justas para transmitir su mensaje de horror. Lo que les pasara luego les traía sin cuidado. Agotados, llegaron frente a Aníbal. El sol había nacido y cabalgaba sobre el horizonte mientras la hoguera estaba moribunda tras el general. Aníbal examinó a aquellos soldados. Ambos estaban tatuados en brazos y piernas, siguiendo la costumbre de los soldados de su patria, y de igual forma, de acuerdo con lo habitual en los ejércitos africanos, vestían una larga túnica blanca que abrochaban con un cinturón, del que ya no colgaba arma alguna. Las cabezas rapadas, dobladas hacia el suelo, ocultaban la tradicional pequeña barba común en aquellas unidades. Eran hombres que aún preservaban su origen, muy distintos a sus propias tropas africanas, quienes de tanto batallar en Iberia primero y luego en Italia, calzaban y vestían con una amalgama de ropas y armas de ataque y defensa, producto de los botines de pasadas victorias. Aquellos derrotados le recordaron de golpe a Aníbal que existía una lejana patria que se llamaba África, pero no había tiempo para la melancolía. Decidme lo que ocurrió. Los 2 soldados se miraron entre sí. Al final, el mayor, de unos 40 años, el que estaba herido en el costado, inició el penoso relato, que transmitió de forma entrecortada, pues la herida empezaba a sangrar de nuevo y parecía faltarle la respiración. Al principio fue bien, mi general. Nuestra falange de africanos e iberos, estaba doblegando a los romanos en su flanco izquierdo, y eso que eran más que nosotros. Pero los galos, los lingures no intervenían apenas. Luego dijeron que el terreno era rocoso, complicado. Se ve que un general romano, Nerón, eso dicen, estaba frente a los galos, y al ver que no había apenas combate en esa zona, se llevó parte de sus hombres y rodeó sus propias tropas por la retaguardia. Llegó entonces hasta nuestra falange derecha, la que avanzaba y nos atacó por el costado y por atrás. Nos masacró, y quisimos retirarnos, pero los galos no ayudaban. Luego todo fue un desastre. Cayeron millares. Todo el ejército está perdido, muerto, hecho prisionero o en huida por el norte. El soldado se detuvo y se dobló hacia adelante con la mano en el costado. Aníbal le miró atento. La túnica de lana blanca estaba empapada de sangre roja fresca. Aquel hombre no fingía su dolor. ¿Y mi hermano?, preguntó Aníbal. El soldado más joven fue a responder, pero el veterano se había recuperado e irguiéndose retomó el relato. El general Asdrúbal Barca luchó con gran valor, mi señor. Estuvo combatiendo en todo momento y en varias ocasiones consiguió rehacer nuestras líneas, pero cuando todo estaba perdido no quiso huir. Se adentró cabalgando al galope contra las filas romanas. Eso es lo último que vimos de él hasta... Aquí el soldado interrumpió la narración, pero no porque le faltara el resuello. ¿Hasta? Inquirió impaciente Aníbal. Esta vez, el joven tomó el testigo con rapidez. Hasta el día después, mi general. Los romanos nos agruparon a todos los prisioneros, y vimos cómo al amanecer del día siguiente traían el cuerpo de Asdrúbal, del general quiero decir, y lo dejaron delante de nosotros. Su cuerpo estaba atravesado por un montón de flechas y una lanza. Lo dejaron allí delante de nosotros para que supiéramos lo que le había pasado. Pero no se atrevían a tocarlo, mi general.
irrumpió el soldado veterano con vigor renovado. No sabemos por qué. Yo creo que no sabían qué hacer con él, así hasta el mediodía. Luego llegaron unos mensajeros de Roma y uno de los cónsules regresó junto al cadáver y ordenó que le cortaran la cabeza. Eso es lo que pasó. No pudimos hacer ya nada. Lo siento mucho, mi general. Lo siento. Y el soldado veterano volvió a llevarse la mano al costado para intentar reducir la hemorragia, a la vez que se arrodillaba y repetía con insistencia sus últimas palabras. Lo siento, mi general. Lo siento de veras. El guerrero más joven no comprendía bien aquello, pero pensó que era mejor imitar lo que su compañero más experimentado estaba haciendo, y también se arrodilló y añadió sus disculpas a las de su compañero. Lo siento también yo, mi general. Aníbal se dirigió al veterano. ¿No tocaron el cuerpo de mi hermano hasta que llegaron los mensajeros de Roma? ¿Eso es exacto, soldado? Piénsalo bien. Necesito la verdad en este punto. La necesito por Baal, Tanit y todos los dioses. Piénsalo bien. El soldado veterano calló un instante y al fin, levantando la mirada, se dirigió al general. Eso fue lo que ocurrió, tal y como lo hemos contado. Y volvió a bajar la cabeza. Aníbal se giró una vez más hacia la ya inexistente hoguera. El sol iluminaba el mundo. La vida seguía como si no hubiera pasado nada, cuando todo ya había cambiado. El general en jefe de las tropas cartaginesas inspiró y exhaló aire profundamente. Habló sin mirar a nadie, de pie, con sus ojos cerrados hacia el sol. Que se lleven a estos hombres y que les curen las heridas. Los dos guerreros se retiraron casi de rodillas dando gracias y pidiendo perdón, solapándose sus voces una con la otra. Maharbal se dirigió a Aníbal con un tono de abatimiento completo. Ahora ya estamos seguros de que la derrota ha sido absoluta. Eso es lo que Nerón quería y no hemos aprendido nada más. Los hombres, sobre todo el veterano, parecían sinceros. Aníbal le hizo un gesto con la mano a su lugarteniente y se encaminó a su tienda. Una vez en el interior, lejos de las miradas de todos, el general se sentó en su butaca de madera de pino cubierta de pieles de lobo y se permitió un suspiro y un gesto de enorme decepción. Maharbal comprendió que el general no quería que los soldados le vieran así. Fue, no obstante, tan solo cuestión de unos segundos, pues al instante el semblante de Aníbal se tornó adusto y grave, preocupado con un remanente de rebeldía, unas gotas de resistencia que alimentaban el ánimo, más allá de la desesperación y el agotamiento. Cuando Aníbal empezó a hablar, Maharbal entendió mejor que en ningún otro momento de su vida junto a aquel hombre, por qué Aníbal era quien era. ¿Por qué la todopoderosa Roma había estado de rodillas ante él? ¿Y por qué aún no había nada decidido? Hemos perdido una batalla, Maharbal, no la guerra. Los romanos están satisfechos. Es lógico. Ha sido una gran victoria para ellos y una terrible y especialmente dolorosa derrota para nosotros, para mí. Pero a medida que el tiempo dilate nuestra retirada, cada día que pase en el que permanezcamos en Italia, será un día más que sumar a la angustia desbordada que ya han vivido los romanos. La angustia acumulada produce efectos devastadores. Asdrúbal ha caído, eso es cierto, pero queda Magón en Hispania. Incluso queda el ambicioso Giscón. Aún quedan generales y recursos. Aún queda guerra. Los romanos han conseguido alargar la lucha, pero están impacientes por concluir la pugna. A diferencia de ellos, yo ya no tengo prisa alguna. Antes sí. Hubo un momento en que pensé que una guerra rápida sería lo mejor. Pero ahora el tiempo, la prolongación de la guerra juega a nuestro favor. Buscaremos un refugio en el sur y una vez más esperaremos refuerzos, asestando golpes aquí y allá. Mientras la guerra sea en sus tierras, son estas las que les quedan baldías. Son sus granjas las que esquilmamos. Son sus ciudades las que sufren los asedios. Son sus aliados los que deben decidir a cada momento si siguen leales o ceden a nuestros ataques. Aníbal había hablado como un torrente. Se frenó un segundo
y respiró un par de veces antes de continuar. Además, yo creo que sí hemos aprendido de las palabras de esos hombres, algo más allá de la intención de Nerón. Manjarval no dijo nada, pero abrió los ojos inquisitivo. Su general no dudó en complacer su curiosidad. Ahora, solo ahora, Manjarval, sé, que no fue Nerón quien ideó la decapitación de mi hermano. No me mires con ese gesto de incredulidad. Sé lo que piensas, que Nerón estaba resentido contra mi hermano porque éste se le escapó de aquel desfiladero en Hispania. Es cierto, es posible, pero si un hombre se deja llevar por su resentimiento, actúa al momento. Si Nerón hubiera sido el que quería humillar y vejar el cuerpo de mi hermano, habría cortado la cabeza de Asdrúbal nada más localizar su cadáver. Pero ahora sabemos que no fue así. Sabemos que pasó un día entero, y que solo después de que llegaran mensajeros de Roma se actuó en ese sentido. Alguien, Manjarval, alguien ordenó a Claudio Nerón, cónsul de Roma, que cortaran la cabeza de mi hermano y que la arrojaran contra nuestro campamento en Canusium. Manjarval empezó a sentir, pero en su faz todavía se leía cierta duda. ¿Pero quién puede dar órdenes a un cónsul?, preguntó Manjarval. ¿El Senado? Podría ser, a un cónsul cualquiera, en un momento difícil, es posible, pero no a un cónsul que acaba de conseguir una enorme victoria. No, solo hay un hombre en Roma con el ascendente suficiente para poder ordenar una felonía tan humillante como decapitar a un general enemigo y catapultar su cabeza para que la vea su hermano. Solo alguien que ha sido cónsul en multitud de ocasiones e incluso dictador de Roma. Solo quien declaró esta guerra en nuestro Senado de Cartago. Solo alguien así de osado puede atreverse a tanto. Y solo hay alguien tan poderoso y retorcido en Roma. Quinto Fabio Máximo, concluyó con certidumbre Manjarval. Quinto Fabio Máximo, repitió sílaba a sílaba Aníbal Barca. El silencio que siguió fue tenso. Manjarval consideró con tiento sus palabras. Podríamos intentar ordenar un ataque contra él como hicimos contra el cónsul Marcelo, pero Máximo apenas sale ya de Roma y en la ciudad siempre va muy protegido. He oído que su mansión en las afueras es una auténtica fortaleza. Aníbal asentía despacio. Pero eso no importa, pues no es su muerte lo que busco. Eso no me satisfaría. Asesinar a un anciano es abreviar el sufrimiento intrínseco que lleva consigo la vejez. No, esa lenta muerte de la edad se la dejo para que la disfrute con deleite. No, Manjarval, hemos de buscar algo que le duela a Fabio Máximo aún más que su propia muerte. Manjarval empezó a entender el razonamiento de su general. Aníbal y su segundo en el mando hablaron largo y tendido aquella mañana. Nadie les molestó durante 3 horas. 30. Voti damnatus, voti condemnatus. Campamento romano próximo a Tarraco, diciembre de 207 a.C. En la penumbra de una tienda militar, al amparo de la tenue luz de una vela, Cayo Lelio, tumbado en un lecho de paja cubierto de pieles de oveja, acariciaba el pelo lacio, largo y suave de su fiel esclava egipcia. La respiración sosegada de la muchacha le apaciguaba el mar turbulento de sentimientos en el que su alma parecía zozobrar. Se había pasado la mayor parte de aquella campaña residiendo en el campamento en lugar de en Tarraco. No era querido en el frente. Publio prescindía una y otra vez de sus servicios, y tal y como se desarrollaban los acontecimientos, con las brillantes victorias de Lucio, el hermano del general, y de Silano, el nuevo tribuno incorporado a las tropas de Hispania con los refuerzos que Lucio sí pudo conseguir, estaba claro que el general no precisaba de su ayuda para nada. Era curioso. Aquello desmontaba por completo el argumento que Fabio Máximo utilizara para intentar quebrar su lealtad a los escipiones. Máximo insistió una y otra vez en que las grandes victorias de Publio se debían a su intervención, como el rescate de su padre Antecino o la toma de Cartago Nova.
Pero Lelio había analizado las cosas desde aquella conversación con el viejo cónsul y senador de Roma. No, Publio era el auténtico estratega, y no necesitaba ni de su ayuda ni de la de nadie. Publio solo precisaba sus tropas y de oficiales leales. Con eso conseguiría todos sus objetivos. Seguramente por eso Máximo le temía tanto. Quedaba la nueva campaña de la próxima primavera. Publio buscaba un enfrentamiento definitivo con las tropas de Giscón y Magón. Tenía prisa por salir de Hispania. Lo presentía. Publio seguía hechizado con su idea, con la idea de su padre y de su tío de llevar la guerra a África. Una locura según todos. Él mismo ya no sabía qué pensar. Publio se había mostrado acertado en muchas cosas. Quizá también tuviera razón en eso. Quizá no. Y si así fuera, conduciría a la muerte, a la aniquilación total, a cuantos le siguieran. Y si esa circunstancia se daba, él estaría allí, en los barcos que navegaran hacia África, siempre siguiendo a Publio, siempre con él. Netiquerti se movió. Se estiraba para tomar una manta y tapar su cuerpo desnudo. Aquello le distrajo. Netiquerti, la dulce Netiquerti. Había estado haciendo el amor con ella toda la tarde. Estaba exhausto. Netiquerti era lo único que le quedaba en la vida que le daba fuerzas. Nunca pensó que padecería tanto con el distanciamiento de Publio, pero le dolía hasta el infinito. Él solo quiso manifestar que dejar pasar a Asdrúbal Barca hacia la Galia era un error y que el Senado lo usaría contra el propio Publio. Era cierto que cuando lo dijo había bebido demasiado y que se puso en contra del propio Publio en público, delante del resto de los tribunos, centuriones y legionarios. Ahora todo aquello estaba superado por los recientes acontecimientos. Con Asdrúbal Barca muerto, que Escipión le hubiera dejado pasar ya no parecía tan importante. Fue un error enfrentarse a Publio en público, pero el general ni siquiera vino luego a interesarse por él. Nunca. Desde entonces solo distanciamiento. Había pensado en disculparse él, pero su orgullo se lo impedía y parecía que Publio tenía a su vez el orgullo de los patricios. Ahora, irónicamente, estaba condenado a defender la vida de alguien que apenas le hablaba, de alguien que ya no contaba con él para nada de auténtico valor. Voti damnatus, voti condemnatus. Y lo más curioso de todo es que ahora, lo único que le congraciaba con la vida, la dulce, hermosa y siempre dispuesta Netiquerti, era algo que le había proporcionado Quinto Fabio Máximo.